Televisión Arquidiocesana. Por una iglesia en comunión. Bienvenidos a nuestro programa Iglesia en Salida. Hablamos pues de la sinodalidad, es decir, hacer memoria de lo que fue y de lo que sigue siendo la Iglesia. Al llamado que Dios hizo pues en el Antiguo Testamento, recordamos nuevamente la salida de Egipto, donde salieron de las diferentes tribus para conformar a lo largo del camino un pueblo, el llamado pueblo de Dios. Este pueblo de Dios que fue convocado y que llamado por Dios para hacer el camino con la promesa de entrar a la tierra prometida. Cosa que a lo largo de la historia pues constatamos que se cumplió. Hicieron un camino, salieron al camino. De ahí la palabra éxodos, ex fuera, jodos, camino, salida al camino. Pero naturalmente salen al camino, sí, pero encontramos más adelante allá en el monte Sinaí la realización de una alianza con Dios. Y esto que llamamos alianza con Dios es la referencia, la razón por la que salieron de Egipto, para que a lo largo del camino fueran aprendiendo a vivir como pueblo y que se comprometieran en una alianza, donde Dios entregó las 10 tablas de la ley a Moisés. Nosotros también vamos haciendo un camino y tenemos la promesa de la vida eterna. Somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios nos encontramos pues en el camino de la vida en igualdad de condiciones, con una serie de vocaciones diversas, con la única finalidad de conformar el pueblo de Dios. Y hemos venido ya presentando el libro, o el manual, mejor dicho, La Iglesia en Camino, sinodalidad en la Iglesia Apostólica. Y como ya lo hemos indicado algunas veces, pues se trata de darle continuidad a la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien convocó quien llamó, ¿verdad? Pero es ciertamente Dios Padre, insistimos en ese aspecto, es Dios Padre quien ha convocado a este pueblo en la antigua alianza. Ha sido Jesucristo con su venida que ha ido conformando a la iglesia, ha llamado a los suyos para enseñarles. Era una costumbre antigua que cuando se iba a transmitir un mensaje de algo muy delicado, era necesario que los maestros enseñaran en privado, y una vez que los seguidores ya dominaban la temática, los lanzaban para ir a proclamar el mismo mensaje a todos los discípulos. Y es lo que Jesús ha hecho. Ha tenido a bien conformar un grupo de 12, otro grupo de 72 y un innumerable grupo de mujeres para esta misión. Desde el momento en el que Él llama, en el que Él forma, ahora sabe que esto será el fundamento de la iglesia. Y de hecho, pues las Escrituras hablan de que la iglesia tiene 12 columnas, la columna de los apóstoles. Y es aquí donde entramos ya en la misión que se les da de ir por el mundo a realizar
el mensaje de Dios. Y estamos en la primera parte, diríamos en el tema 1, en el que hemos leído Hechos 1, 4 al 6 al 8. Bien, entonces, una de las cosas importantes es que se trata de, bueno, el título dice La Iglesia en Camino, sinodalidad de la Iglesia Apostólica, Hechos y Pablo. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es presentar la obra de San Lucas. San Lucas presenta esta parte de su obra, que originalmente fue una sola obra, Evangelio y Hechos. Pero a lo largo del tiempo fue necesario separar lo que son los Hechos del Evangelio. El caso es que estamos ahora frente a un libro en donde aparecen las cuestiones tal como vienen relatándose, y cuando uno va leyendo pareciera una historia. Bien, y tiene razón, ¿verdad? Porque se trata de una historia de salvación. El término no es nuevo, es tan antiguo. Es una historia de salvación. ¿Qué ha hecho San Lucas? Pues ha interpretado la historia como una historia salvífica. Así como en el Antiguo Testamento hay una historia que va relatando en los diversos libros, los distintos autores del Antiguo Testamento, para decirnos que ellos recibieron una promesa y que el Señor cumplió. Así también San Lucas nos viene haciendo un relato histórico teológico. No es simplemente una historia, es una historia interpretada, indicando que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha venido narrando una historia de salvación. Y por eso presentará en sus hechos aquellos elementos que resaltan la obra de Jesucristo, la obra del Padre, la obra del Espíritu Santo, como lo van relatando en estos 28 capítulos. Entonces resulta importante, al observar el libro tal como lo tenemos, en el que se va a resaltar la historia. Y ahora entramos a un último aspecto en esta parte introductoria, y es lo siguiente: que todos vamos haciendo historia, buena o mala. No hay persona que no haga historia, porque su historia tendrá que ver desde su infancia, adolescencia, juventud y vida adulta, en la que uno por uno va narrando su propia historia. Puede ser una historia común o puede ser una historia interpretada. Uno puede narrar que Dios nuestro Señor tuvo a bien pues acompañarle a lo largo de la vida y situar en momentos puntuales la acción de Dios. Y entonces uno mismo se va dando cuenta de que uno va haciendo una historia en la que ha intervenido Dios realizando una salvación. Entonces así es como plantea San Lucas su texto, indicando que se trata de una historia, sí, pero una historia de salvación. No es simplemente una historia como se narran las demás historias, sino que tiene su razón de ser, una historia de salvación. La Iglesia sigue haciendo historia, entonces hay toda una historia de la Iglesia, y así hablamos de la Iglesia antigua, pues la Iglesia medieval, la Iglesia moderna, contemporánea. Hablamos de los distintos momentos de la vida de la Iglesia y cómo en esos momentos históricos ha venido realizando la obra de la salvación. Y ahora tampoco pues vamos a dejarlo
sino pensar también que esta historia, la historia de la Iglesia, particularmente con los últimos papas, o el acontecimiento del Vaticano II, 1962-1965, marcan un giro nuevo a la historia de la Iglesia. Y no digamos, pues viene el Papa Juan Pablo II, viene el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco, que le van dando una orientación a la Iglesia para que recupere el espíritu con el cual la Iglesia fue fundada. Y se trata de una Iglesia pues que responde a ese llamado de Dios en la sinodalidad, caminar juntos. Por tanto, es nuestro objetivo para ir presentando nuevamente las partes que contiene Hechos de los Apóstoles. Volvemos dentro de un instante. Regresamos. Oración a San Irineo, obispo y mártir. Señor Dios nuestro, que otorgaste a tu obispo San Irineo de León la gracia de mantener incólume la doctrina y la paz de la Iglesia, concédenos por su intercesión renovarnos en fe y en caridad y trabajar sin descanso por la concordia y la unidad entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 28 de junio, San Irineo, obispo y mártir. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. La sinodalidad significa caminar juntos como pueblo de Dios. Sigamos caminando juntos en comunión, participación y misión. Continúe con Televisión Arquidiocesana. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. Continuamos. Volviendo a nuestro cometido, ahora hablamos de Hechos de los Apóstoles, propiamente dicho, y lo primero que hacemos es acercarnos a quien redactó. El redactor, naturalmente, es conocido como Lucas. Lucas, que la tradición reconoce que es el autor del Evangelio y esta obra de los Hechos. Así que entendemos que desde el siglo II la tradición cristiana transmitida por Ireneo de León y Marción identifican a Lucas con el médico compañero de Pablo mencionado pues en las cartas paulinas. Así que tenemos en Colosenses 4:14, Filemón 24:2 y 2 Timoteo 4:11. En todo caso, Lucas fue compañero de Pablo en la última parte de su ministerio. Entonces entendemos que los padres de la Iglesia cobran relevancia cuando ellos testimonian de quienes fueron los autores de los distintos libros para su canonicidad. Cuando Jesucristo pues desapareció del grupo apostólico, años más tarde comenzaron a escribir y los grupos redactores, diríamos, de los distintos textos le pusieron pues un nombre a su obra, y las obras son reconocidas por los padres de la Iglesia, porque ¿quiénes son los padres? Pues están los padres apostólicos, aquellos que participaron con los apóstoles. Y aquí estamos hablando de un tal Ireneo de León. Bueno, Ireneo de León fue un discípulo de Policarpo de Esmirna, del cual hablan también los textos de Pablo. Y Policarpo de Esmirna fue discípulo
solamente Juan el apóstol. Por tanto, ahí tenemos una cadena de quienes conocieron a tales fulanos, y en el caso que nos ocupa hoy, hablamos de que el texto fue escrito por San Lucas, haciendo referencia a San Ireneo de León, que le consta de que conoció por la tradición de lo que le habían contado, que había sido Lucas el escritor de los Hechos de los Apóstoles. Hablamos pues de los años 180 en el que vive Ireneo de León y que da testimonio de este dato. La fecha en que fue escrita la obra de Lucas, según los estudiosos, fue entre los años 80 y 90, siendo el Evangelio el primer escrito y después Hechos de los Apóstoles. Pero estamos en los años 80, 90, un poco más, porque no es fácil redactar una obra de esta categoría. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos se escribieron para que la comunidad mantuviera viva la memoria de Cristo resucitado y fortaleciera su convicción misionera. Era un solo libro que al momento de crear el conjunto del Nuevo Testamento se separaron para que los evangelios quedaran juntos, y para facilitar la catequesis narra primero la historia de Jesús, su obra redentora, y después la historia de la iglesia, que continúa pues la obra de Jesús. Es continuadora de la obra de Jesús. Ahora, como cada escritor tiene pues un plan cómo redacta su obra. Siempre que pensamos en escribir algo, pues tenemos un plan. Antes escribían las cartas, pues decíamos el remitente, ¿verdad? Quien envía el dato. Pero luego a quién se dirige la carta, se ponía un encabezado diciendo a quién iba. Lo segundo, pues un saludo normal, ¿verdad? Tercero, el contenido de la carta. Finalmente, pues un saludo, un agradecimiento con el que uno cerraba el documento. En el Nuevo Testamento, estamos ahora con Hechos de los Apóstoles, pero también están las cartas del apóstol Pablo, que siguen más o menos este orden. Hay escritos que son cortos y escritos bastante largos. Por eso han llevado el título de epístolas, porque son largos. Pero hay auténticas cartas, por ejemplo, la carta a Filemón, ¿verdad? En donde pues no son capítulos, sino versículos, ¿verdad? En la carta de Judas también es breve, son cartas. Y que llevan eso, pues dice yo, Pablo, ¿verdad? Escribo a la iglesia tal, ¿verdad? Entonces, muy bien. Les saludan aquí las personas que están conmigo. Y luego comienza a hablar del contenido. Bueno, primero un saludo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Y redacta ya el contenido. Y al final dice, bueno, agradecemos que la atención a esta carta. Conmigo están tales fulanos, los saludan y adiós. Más o menos, pues esto es una carta, pero estamos ante los Hechos de los Apóstoles, que apenas nos ha dicho, miren, yo le escribo a mi querido Teófilo para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Y luego comienza ya la narración teológica de lo que ha acontecido en la comunidad de Jerusalén, y luego hablará de las grandes misiones. Así que eso es lo que nos ocupa. El plan del libro, tomemos en cuenta que uno de los objetivos pues, de los Hechos de los Apóstoles es contarnos cómo el Evangelio se fue extendiendo, tanto geográficamente como en su vivencia entre los seguidores de Jesús.
también quiere contarnos cómo las comunidades pues fueron poniendo en práctica los valores predicados por Jesús y sus seguidores y se apasionaron por el mandato misionero dado por Jesús resucitado a los apóstoles. Encerrados en el cenáculo, reciben allá el mandato que el Señor les dice: serán mis testigos en Jerusalén, 1, en toda Judea, 3, y Samaria y hasta los confines de la tierra. Está en Hechos 1:8. Estos dos objetivos pues dan forma a la estructura de los hechos en 3 partes mayores que nos muestran las etapas en que el Evangelio empieza a extenderse por toda la tierra. Por tanto, vamos a ir ordenando un poquito el pensamiento, como iluminando pues cómo está dividido el texto. Lo primero que tenemos es un prólogo es lo primero de la palabra, ¿verdad? Lo primero, el prólogo. Ahí en el prólogo, versículos 1 al 3, las indicaciones del autor a su querido amigo Teófilo, a quien hace referencia también el Evangelio de Lucas, indica la intención de los 2 libros. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, se trata de dar solidez a su fe. Entonces, tal como lo presentó en el Evangelio, en Lucas 1:1 al 4, decía directamente que se trataba de darle solidez a la fe. La fe es un don de Dios, pues que se trata de ese regalo de Dios que nos permite nuestra adherencia a su mensaje. Yo pues le doy fe, yo creo. Pero ahora decir yo creo sin conocimiento no va, porque la fe pues tiene estas características de ser una fe, diríamos que se tiene que conocer, es conocer lo que uno dice creer. No es una fe así al aire, sino una fe que está cimentada sobre el desarrollo del conocimiento de la persona de Cristo. Entonces, siendo una fe que hay que hacerla desarrollar, una fe que llegue a la madurez, requiere entonces el conocimiento de la solidez de las enseñanzas con las cuales el cristiano debe vivir. En la primera parte del texto, pues está en 1:4 al capítulo 8, versículo 3. Ahí encontramos pues todo un apartado importante que resalta la fuerza del Espíritu Santo. Jesús de Nazaret había prometido que enviaría la fuerza del poder del Espíritu Santo para que los discípulos con esa fuerza pues divulgaran su mensaje. Esta fuerza, la voz del resucitado resuena prometiendo la fuerza del Espíritu para que los discípulos sean testigos valientes. Gracias a esta fuerza del Espíritu, los apóstoles comienzan a abrir las puertas que antes pues tenían cerradas, y salen por esas puertas abiertas a dar testimonio sin miedo, ensanchan los caminos mediante la predicación valiente y los milagros que realizan en nombre del resucitado. Es la acción pues de la Santísima Trinidad. Es Dios Padre quien ha conformado a estos discípulos a imagen de su Hijo, y ahora con la fuerza del Espíritu van a dar testimonio
de lo que han creído y en lo que han creído. Pentecostés pues es la referencia que tenemos aquí en los textos, la referencia del punto de partida, que lo que impulsa a estos misioneros es el don del Espíritu Santo. Así que tiene lugar la primera expansión del Evangelio mediante la predicación del apóstol Pedro y los apóstoles, que reciben pues la fuerza del Espíritu, de quien reciben la capacidad y la convicción. Porque se va a resaltar en los hechos que el comentario de la gente dice, bueno, ¿y no eran estos aquellos miedosos pues? Porque ahora predican valientemente, y dirá, es que han recibido la fuerza del Espíritu Santo. El libro nos cuenta que en Jerusalén comienza a crecer el número de los que creen en Jesús y va conformándose la iglesia en torno a los apóstoles y su enseñanza. El núcleo de la fe es la fracción del pan, la caridad fraterna, como lo indica Hechos 2:42, a pesar de las dificultades, por una parte en la organización y por otra la persecución pues que realizan los judíos. Entonces esa primera parte resalta constantemente la acción del Espíritu Santo. Tomemos nota de eso, como también nosotros, para ser parte de esta iglesia evangelizadora, no es posible hacerlo si no contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Recibir los dones del Espíritu Divino para poder así ser los mensajeros. De ahí nos viene, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios mismo provoca en nosotros el deseo de conocerle y de darle a conocer. ¿Cómo se hace? Pues pidiéndole a Dios. Hay que orar, entrar en esta conexión de espíritu a espíritu para que el Señor conceda esta gracia. Y todo cristiano, todo bautizado, pues debe recibir esta fuerza. De hecho, en el bautismo dijimos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la confirmación recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es decir, en varios momentos se nos ha indicado que recibimos esta gracia particular. Cerramos pues la primera parte. En el siguiente momento vamos a explicar la segunda parte del contenido de los Hechos de los Apóstoles. Ya volvemos. Regresamos. Oración a los santos Pedro y Pablo. Oh santos apóstoles Pedro y Pablo, les pido que sean por favor mis patrocinadores y defensores especiales. Tú, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque tú eres la roca sobre la cual Dios Todopoderoso ha edificado su iglesia. Tú, San Pablo, porque fuiste predicho por Dios como el recipiente de la elección y el predicador de la verdad en todo el mundo. Consíganme, les ruego, fe viva, esperanza firme y amor ardiente, y perseverancia en la gracia de Dios hasta la muerte. Amén. 29 de junio, Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. Continuamos. Volviendo a nuestro tema, hemos trabajado o indicado, mejor dicho, cómo está pues organizado el material de los Hechos de los Apóstoles, primero con un prólogo y luego la primera parte del texto 1:4 al 8:3. Por tanto, ahora la segunda parte es 8:4 al 11:18. Y que si la primera parte pues es la acción del Espíritu Santo que empuja, ahora la segunda parte podemos afirmar de que por todo lo que narra en esta historia de salvación va planteando
que los predicadores pues han llegado al martirio y que la sangre de los mártires, pues como se dice desde antiguo, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entendemos esto cuando la iglesia fue perseguida, fue cuando más cristianos, pues no solo convencidos, sino que creían en Él, en el Señor Jesús, fueron testigos de su obra. Por eso esa segunda parte va a resaltar pues a los mártires. Y estamos en capítulo 8, ¿verdad? Versículos 4 hasta el capítulo 11, versículo 18. Así pues, la segunda parte es una expansión, en la expansión del Evangelio, pues da inicio con el martirio del diácono Esteban. Fue nombrado para el servicio de los pobres, ¿verdad? Tal como lo tiene en 6, 1 al 7. Tras su muerte, muchos de los cristianos que hablan griego deben salir de Jerusalén por la persecución judía, pero aprovechan el camino forzado para anunciar el Evangelio de Jesús y a Jesús como buena noticia. El relato se centra en Felipe, otro de los diáconos, que entregó su vida en la evangelización de los samaritanos y derrotó con las armas del Evangelio los engaños de Simón el mago, que usted encuentra en Hechos 8, 4 al 25. Los apóstoles Pedro y Juan, ¿verdad?, admirados por la convicción misionera de Felipe, confirman su misión imponiendo las manos sobre los samaritanos. Se introduce la apertura del Evangelio a los paganos por medio de varios relatos, siendo el más importante el de Pedro y Cornelio, que usted lo encuentra en Hechos capítulo 10. Se introduce también la figura de Pablo de Tarso, apóstol de los gentiles, que será fundamental en la tercera parte de Hechos, narrándonos su conversión, que ocupa todo el capítulo 9. Vamos directamente a la tercera parte que tenemos en el texto, los capítulos 11, versículos 19 hasta el capítulo 28, versículo 31. Entonces, aquella frase que teníamos ahí de entrada de que serían testigos en Jerusalén, lo he explicado la primera parte. En toda Judea y Samaria, la segunda parte. Y hasta los confines de la tierra, la tercera parte. Por eso hablábamos sobre la importancia que tiene Hechos 1:8 para narrarnos cómo se ha organizado el material en la obra del evangelista Lucas, narrando Hechos, que es una historia de salvación en la que va narrando lo que aconteció, pero que llegó a la salvación del género humano. Recordar lo dicho, ¿verdad? La segunda parte se abre con el martirio de Esteban, la sangre de Esteban y ahora también el martirio de Santiago. En Hechos 12, 1 al 2 se mostrará ahí el martirio del apóstol Santiago. Empiezan pues a dar fruto, ciertamente están muriendo, pero el testimonio de estos apóstoles será semilla de nuevos cristianos. Y el evangelio pues comienza a extenderse por medio de aquellos que salieron de Jerusalén tras la muerte de Esteban. Los cristianos de habla griega son ahora los que fundan las comunidades de Antioquía, y allí se inicia algo nuevo y sorprendente. Comparten en la misma mesa judíos y paganos convertidos al cristianismo, comparten la misma fe y aceptan como hermanos a todos los que están en estas comunidades.
Según se narra en esta tercera parte, el Evangelio es acogido con sinceridad por los paganos, lo que se convierte pues en motivo de alegría. Ya no son solo los judíos, ahora, como dice el texto, hasta los confines del mundo. En ese entonces, pues, el mundo greco-romano pues llegaba hasta España. Entonces uno se da cuenta de cómo se difunde el Evangelio en todas partes. Hay que decir, sin embargo, que a algunos judíos convertidos al cristianismo quedarían a toda costa que los paganos se circuncidaran y vivieran según la ley y las costumbres judías. Esto supuso ya un problema importante para la iglesia naciente, problema que se resolvió en el llamado Concilio de Jerusalén, como está en Hechos capítulo 15. Entonces comenzamos a hablar de cómo el Evangelio va penetrando hasta los últimos confines de la tierra, porque esa es la razón de los hechos, indicar cómo el Evangelio de Jesucristo fue dándose a conocer en los diferentes lugares, porque los apóstoles eran testigos vivientes, porque el Evangelio es Jesucristo. Y ahora que ellos tienen que comunicar la buena nueva, comunican la experiencia de haber vivido con Él y la oportunidad de salvación. Son testigos calificados que nuestro Señor pues ha enviado. Y bueno, dicho sea de paso, también está esperando el Señor que cada uno de nosotros, ustedes los oyentes, televidentes, que puede que se cuestionen y digan, bueno, ¿y yo qué hago? A mí me ha tocado escuchar este mensaje en el 2023 y ahora ¿cuál es mi tarea misionera? Si ellos dieron testimonio y por eso la iglesia pues fue divulgando el Evangelio y los cristianos se fueron multiplicando, porque ahora no. Si yo tengo la misión que el Señor me ha entregado, recibí el Espíritu Santo, he estado en la iglesia y ahora pues soy comunicador de esta buena noticia. Inspirada pues por el Espíritu Santo, la comunidad de Antioquía envía a Bernabé y a Pablo a la primera experiencia misionera programada. Entonces ya ahora envían, y este envío está en Hechos capítulo 13. Y así inician los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, que pues en otro momento pues ustedes verán en la parte final de sus Biblias están los mapas de las misiones del apóstol Pablo. Es unas lecciones propias para explicar los viajes que están allí. Pero Pablo es el primero junto con Bernabé que encabezan la misión. El segundo está en Hechos 15, 33 al 18, 22. Pablo es acompañado de Silas y empieza la evangelización en Europa. Y en el tercero, Hechos 18, 23 al 21, 14, Pablo visita las comunidades ya evangelizadas para fortalecer la fe. Así que entre el primero y el segundo viaje misionero se realiza la asamblea, el concilio en Jerusalén, que lo tenemos en el capítulo 15. De Jerusalén a Roma, Hechos 21, 15, Pablo había programado un viaje a Jerusalén para entregar la colecta para los pobres que había realizado, dato que lo tenemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, y en otros textos también donde Pablo en otras cartas está indicando que se está haciendo una colecta con la finalidad de ayudar a los pobres de Jerusalén, pues él tenía pensado ir para entregar a esa colecta. Su plan era continuar a Roma y luego a España, según la carta a los Romanos 15, 24. Sin embargo, es
hecho prisionero en Jerusalén y conducido a Cesarea la Marítima, según Hechos 23:31. Desde ahí viaja a Roma, pero como prisionero. El texto nos ofrecerá un dato hermosísimo. El epílogo, la conclusión, pues. Capítulo 28, versículos 30 al 31. El libro de Hechos termina con la misma fuerza con que empezó, la fuerza del Espíritu Santo que mueve a Pablo a seguir predicando, y el Evangelio sigue extendiéndose sin que la prisión de Pablo lo impida. Es esa fuerza que provoca que se predique con toda valentía y sin impedimento. Por eso suele decirse que Hechos de los Apóstoles en realidad no finaliza aquí. Lo continuamos escribiendo con nuestro testimonio valiente en todas las partes del mundo. Les decía que me llama sumamente la atención en la parte final de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, porque San Pablo, después de haber, según el texto bíblico, declaración de Pablo a los judíos de Roma. Pero noten ustedes el epílogo y vamos a compartir esta novedad. Pablo permaneció, dice, 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor resucitado, Cristo, con toda valentía, sin estorbo alguno. Cuando comenzamos a presentar la obra, decíamos que esta obra había sido escrita en los años 80, 90, según aquí nos planteaba en la página 18 del manual. Pero llama la atención que estamos en los años 80, 90 y el apóstol Pablo pues ha sido martirizado en el año 67. Si no veo cómo está esto, resulta que Pablo ya ha muerto y cuando San Lucas escribe este relato, dice que está vivo. Dice que está vivo, que sigue enseñando. Es que así es. Ustedes han oído, recuerdo cuando martirizaron a Monseñor Romero, decía: Monseñor Romero está vivo, está en medio de nosotros. Y así de grandes personajes que han martirizado, dicen: no, ellos no han muerto, ellos siguen vivos en medio de la comunidad. Tenemos al Padre Hermógenes y decimos: el Padre Hermógenes es una memoria viviente, está entre nosotros como testigo de la fe. Por esa razón es que también nuestro autor, al cerrar el texto, dice: no, para nosotros Pablo no murió. Es verdad, lo mataron allá en Extramuros, donde está la Basílica de San Pablo, y dice: ciertamente ahí está enterrado, pero para el autor las palabras de Pablo siguen vivas. Y nosotros también lo entendemos así, que Jesucristo murió y resucitó y sus palabras son vivas. Que la predicación de los apóstoles son palabras vivientes. Que hasta el Apocalipsis, pues las palabras de Dios son palabras vivientes. Siguen enseñándonos. Así que esta es la tercera parte con la que cuenta pues nuestra obra. Vamos a hacer un receso y pronto volvemos para el numeral 7 que nos plantea la conclusión. Regresamos. Datos curiosos del siervo de Dios, Padre Hermógenes López Coarchita. Formó parte del equipo de redacción de un pequeño periódico de San José Pinula, llamado El Vocero Quincenal, tomando la defensa de la justicia social como una exigencia del Evangelio.
30 de junio, Siervo de Dios, Padre Hermógenes López Coarchita. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. Continuamos. Actividades. Algo hemos revivido, revitalizado. Y es que para los escritores del Nuevo Testamento, los personajes siguen vivos. Así cualquiera de los apóstoles sigue vivo, y es que hasta el día de hoy uno va a aquellas comunidades que ellos trabajaron, que ellos fundaron, y para ellos son sus patronos. Y dice, el apóstol sigue vivo entre nosotros, su tradición sigue viva. Y por eso también nosotros, cuando hablamos de los apóstoles, son personas vivientes. Aquí en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, ciertamente la invocación al santo patrono es el gran evangelizador, el apóstol Santiago. Y nos impulsa a ser misioneros como él lo fue. Todo esto nos hace caer en la cuenta de que Hechos de los Apóstoles tiene esta particularidad de hacernos sentir vivas las palabras de Dios, vivos los testimonios de los personajes. De esta manera se trata de una memoria viva de la Iglesia. ¿Y quién hace posible eso? Ya el libro mismo de los Hechos nos lo dice. Es que si las personas, es que las palabras han cobrado vida, ha sido por el don del Espíritu Santo. Ahora también nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es invocar al Santo Espíritu para que la palabra de Dios sea una palabra viviente, no simplemente de un conocimiento teórico, sino de una vivencia de la palabra. El Señor me habla, el Señor me dice, porque es una palabra viva. Por tanto, la gran pregunta es si la convicción que ellos tenían de que las palabras del apóstol que habían vivido en el año 67 y que ellos están ahora celebrando, ¿serán palabras vivas? ¿Serán palabras vivas para nosotros? Primera pregunta. Pero Cristo vive pues en medio de su iglesia y nos impulsa con su presencia a través de su palabra y de la fracción del pan. Cada domingo tenemos la primera parte, la palabra viviente de Dios. Tan es así que el lector, la primera lectura dirá palabra de Dios. Es una palabra viva. De ahí que el lector tiene que pronunciar correctamente el texto. Saber que se trata de una palabra viviente y que al final dirá palabra de Dios. Lo segundo, el Espíritu Santo nos da la fuerza para ser testigos de Cristo resucitado en medio de las dificultades y persecuciones que nos toca afrontar. Una comunidad que tiene la presencia del Divino Espíritu da testimonio, pues con valentía, alegría y caridad. Son características propias de aquel comunicador de la palabra. La iglesia existe para la misión. Ya lo hemos visto como Jesucristo, pues es Dios Padre quien ha convocado a la iglesia, es el Hijo quien le ha dado forma o ha formado a los discípulos y es el Divino Espíritu el que la impulsa. Por eso, para anunciar el Evangelio, pues, a todos los pueblos, todos somos discípulos misioneros y tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Eso es sumamente importante, dado que la iglesia como tal somos todos los cristianos y debemos colaborar en la misión de anunciar el Evangelio en todas partes,
tal como lo describe Hechos de los Apóstoles. Así que ya con estas anotaciones, pues hacemos un corte y volvemos ya para evaluar la acción de la vida de la iglesia en el tiempo actual. Evaluación. Cuando pensamos en la salvación, ¿verdad? Cuando observamos que algunos amigos, parientes, conocidos, pues van muriendo, a uno le entra la preocupación y dice, ¿a dónde habrá ido a parar tal fulano? Y naturalmente la mejor intención es que esté en la vida eterna, pero eso es intención personal. Pero la persona como tal se habrá encontrado con el Señor. ¿Cómo habrá sido su final? Es verdad que pues hay un dicho popular que dice, sálvese quien pueda, pero aquí no se trata de eso. Somos una comunidad de creyentes que vamos dándonos cuenta de las distintas dificultades que tienen las personas, pero estamos nosotros para salir como iglesia, una iglesia en salida, para poder comunicar la buena nueva de Jesucristo. Porque en realidad tenemos que ser discípulos misioneros. Y como discípulos misioneros sabemos que el Evangelio es para todos y que fuimos enviados hasta el último confín de la tierra. Pues uno se pregunta en la familia si es posible transmitir el Evangelio a los que tenemos cerca y también a los que nos quedan lejos, ya en la misión, concretamente en la parroquia, donde vamos actualizando el mensaje de Jesucristo, convocando a los niños, convocando a los jóvenes, convocando a los adultos, para que juntos vayamos descubriendo el misterio de Cristo y que la acción del Divino Espíritu haga que estas personas pues conozcan al Señor. Dios no hace acepción de personas y por lo tanto tampoco los seguidores de Cristo. Estamos llamados pues a esta misión tan importante de ser colaboradores de Jesucristo, que al final de la vida con esto contamos. Por eso cuando ya se trata pues de alguna actividad que tenemos que hacer, sería bueno leer Hechos 19, 3 al 7, para que caminemos juntos a la conversión. Cuando hablamos de conversión, pues si vemos la conversión del apóstol Pablo, pues no encontramos que haya sido una persona que se haya comportado mal, no, era uno de los grandes discípulos de Gamaliel. Había vivido una moral apegadísima a la ley, era uno de los mejores, pero que su cabeza seguía fija en las orientaciones de tipo judío. Sin embargo, cuando cambia de mentalidad, a eso le llamamos conversión. Y también nosotros necesitamos cambiar la cabeza, que haya conversión. Dice uno, bueno, hasta ahora, ¿qué he hecho yo religiosamente hablando? ¿En qué me he ocupado? El tiempo religioso, ¿cómo he hecho? Y si esto vale o no la pena, o es necesario cambiar de mentalidad. Así que vamos observando también en la vida ordinaria, conociendo a testigos que entregaron la vida por la causa del Evangelio. Tenemos pues en este momento, pues estamos haciendo memoria de grandes mártires. Y citamos a Ireneo de León, ¿verdad? En el 180, pero tendremos el 30 de junio, tendremos la memoria de los mártires cristianos de Roma. Y también pues ahí celebraremos
el día en que le dieron muerte al padre Hermógenes López, conociendo pues nuestros mártires, pero los otros mártires de las distintas diócesis de Guatemala, distintos personajes que entregaron la vida por la causa del Evangelio. Así que reflexionar sobre esto es de suma importancia. La Iglesia actúa de la misma manera de Cristo de difundir el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ser una iglesia de puertas abiertas y que muestre el amor de Dios a los excluidos? ¿Cómo dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestro servicio y vida comunitaria? Así que como parroquia, pues, o grupo, movimiento, tenemos las convicciones que tenía Pablo, tenía Bernabé, tenían los testigos del Evangelio. Pues es tiempo de meditar y de hacer un compromiso real en la vida parroquial, que es la vida con la diócesis, como el Señor pues nos lo ha mandado. Gracias por su atención y en una próxima oportunidad estaremos tratando ya el tema número 2. Se titula Jesús no se ha ido de su iglesia, y ahí estaremos meditando sobre este tema. Bueno, hasta pronto.